Señores, tocó Mansur. Su majestad del mundo pone frente a frente a Olimpia Guaraní. Pelota profunda, ataca por izquierda Coyote, sube Quintana, va Hugo, de vuelta para Alan, centro que vino bien al área, golpe de cabeza, ¡gol! Ferreira. El salto y el festejo. Aparición de Coyote Rodríguez por izquierda. Metió un centro estupendo. Y Carlos Sebastián Ferreira con el esa pelota la clavó arriba. En la primera aparición ofensiva de Olimpia llega el gol. El Seba Ferreira deja Olimpia 1, Guaraní 0. Quería ser protagonista Guaraní, en el arranque salió a presionarlo, pero qué bien por ese costado, qué buena sociedad. Entre Quintana, Coyote Rodríguez y después muy bueno el centro de Coyote. A la cabeza de Sebas, termina haciendo el gesto técnico y en la primera profundidad Olimpia, temprano del partido, 5 minutos, sí. Lo manda al fondo y Guaraní a sacarla. El Berni se engancha, sigue Rodríguez, ganó, metió el centro, vino bien el remate. A las manos de Olvera. No le pegó bien Mati López, de lo contrario era otra cosa. Y el ritmo intenso. Cuando aquí va de vuelta. Mansur la cambió, se metió Maidana, sigue Maidana, le pegó. Potentísimo. Qué pelota metió Mansur y Maidana de aire. No, va Guaraní con el saque largo. Gran quite largo, Rodríguez juega por derecha, Miño tira en el palo impresionante, insiste, carga Guaraní, el tiro de Mansur impresionante, pegó en el poste, acompaña Coyote, Barro ni Redes, centro, Sebas, no pudo conectar. Otro centro desde el costado izquierdo, desde allí Olimpia hace daño, rebota la pelota en Mati López, baja mal Gamarra y va profundo Guaraní, va para el empate López, solo Ramírez, tapó Gastón Olvera, perdonó Guaraní. Tapó Gastón Olvera, el arquero salió y ganó en el cara a cara Iván Ramírez. Marca Saracho, puso bien el físico, ataca del más, puede venir el segundo porque Redes está solito, está en el área, Redes le pegó, tapó Pérez, tapó Aldo Pérez, tuvo el segundo gol de Rodney Redes. Olimpia, Mansur y el tiro de esquina. No ha ganado Guaraní hasta aquí en los juegos aéreos, por eso Mansur ha abierto el remate. Y tremendo el zurdazo de Maidana que se abre. Qué bien la trabajaron de aire, le pegó Maidana, se abrió demasiado el tiro. Pérez para Barbote, se le fue la pelota, presionó, recuperó Olimpia. Buen balón al área, Leguizamón está centro. Y no puede cerrar en la otra zona Franco Alfonso. Olimpia muy cerca, Quintana pasó. Va al centro, arriba, golpe de cabeza, ahora Hugo, otro centro al área, peligrosísimo, Mateo no pudo, rechazó Maidana y viene la contra, Barbote que gana, hay roja. A Raúl expulsado, no dice Raúl, se fue con todo buscando interrumpir el contragolpe. Lo golpeaste, dice David Ojeda. Da a entender de que usó el brazo, exactamente. Un brazo, le dice David Ojeda. Aquí está, la acción salía, duda Raúl, retrocede y después cuando quiere ir, llega tarde. Ahora, utilizó o no el brazo, a ver dónde termina impactando contra Barbote. Sí, termina metiendo el brazo Raúl allí arriba y corta la acción. El pase para Mansur, lo bajaron a verde, continúa Mansur, centro muy cerrado, saque de portería. Al techo del arco, lo había adelantado Olvera y probó Mansur, Va llegando Juan Vera, está Sebas Ferreira, 5 cabeceadores, manda al área rival Vitamina, va al centro, arriba al área, mira, conectó y la pelota salió afuera. El central. Le va a pegar Mansur. Córner para Guaraní.
Van todos a buscar el centro, el golpe de cabeza. A las manos del arquero Olveira ganó Richard Torales el cabezazo sobre la posición del arquero. Para eso entró para hacer también opción por la vía aérea. Torales cabecea. Y sale Olimpia. Anticipa muy bien Barbote. Recupera Franco. Y vino para Quintana. Y se viene el segundo de Olimpia. Quintana enganchó, escapó, se metió Leguizamón, ganó, tiró. No vale número 2 en el partido el señor Héctor Medina. Viene enganchando Quintana y llega de atrás. Atención a David. Atención a David. David dice ¡gol! ¡De Olimpia! Leguizamón definiendo muy bien ante el enganche de Quintana. Olimpia lo liquida jugando 11 contra 10 sobre la hora. Había espacios para la contra. La manejó muy bien Hugo Quintana. Apareció la diagonal de Leguizamón. Escapó de Pérez y cruzó el remate. Olimpia arranca con ilusión, con fe. La temporada 2026 le está ganando a Guaraní. Prácticamente es victoria consumada. Leguizamón deja Olimpia 2, Guaraní 0. Y este es el momento en donde Quintana engancha. Falta poco para el final. Gana Olimpia 2-0. Pelota alta arriba. Va Richard Torales. Saca Mateo Gamarra. Insiste Torales. Gana el fondo. Torales centro bajo. ¡Gol! Barbote. ¡Gol! Guaraní que logra descontar a falta de muy poco para el final del partido. Escapó Torales y tiró el centro atrás y allí llegó Alcides Barbote para recibir y rematar al techo del arco. Se pone a tiro Guaraní cuando falta muy poco. Barbote deja Olimpia 2, Guaraní 1. Espera un rato, dice Guaraní. Espera que no se acaba. Esta es la situación analizada también después del centro para el gol de Guaraní. La última pelota para Guaraní en el partido. Y Mansur que lanza. Arriba Richard Torales. La pelota al medio quiere Sánchez. Hay una pierna levantada. Falta en ataque. Tiro libre. Y el árbitro muestra una roja. Sánchez levantó la pierna. Roja directa para el jugador de Guaraní. David Ojeda mostró el cartón de expulsión. Hay tiro libre en el área para Olimpia. En la desesperación por querer marcar el gol del empate, en la ansiedad, en el nerviosismo, bueno, eso lleva a cometer este tipo de imprudencias. Los jugadores de Guaraní están reclamando. Seguramente Ojeda ya tiene también la decisión de VAR. Entonces está por concluido el partido. Es el final. Olimpia arrancó ganando la era Pablo Vitamina Sánchez. Olimpia derrotó a Guaraní y corta una racha de 6 partidos sin poder ganarle al Laurinegro.